Dudas es una de las más importantes que tenemos por delante como sociedad. Nos estamos refiriendo al cambio climático y estos días se están reuniendo aquí en nuestra comunidad más de 800 científicos de 50 países distintos con motivo de la 5ª edición del Congreso Internacional sobre Cambios Climáticos y Ambientales. Durante estas jornadas van a exponer sus trabajos sobre fenómenos climáticos como tormentas o incendios realizados durante años de investigación y que han conseguido arrojar datos claves para tratar de frenar el calentamiento global del planeta. Bueno, hoy nos visita en nuestra mesa de actualidad Blas Valero. Blas Valero es director del Instituto Pirenaico de Ecología y es chairman, ¿se dice así, chairman? Se dice así. Del Congreso. ¿Qué es esto? Enseguida vamos con el tema, pero esta terminología de chairman. Bueno, es una terminología inglesa. De hecho, es mejor decir chairperson. Chairperson, sí. Muy bien. Pues es la persona, una de las personas encargadas del comité local de organizar un congreso. Muy bien. Blas Valero. Estamos ante un congreso sobre cambio climático. Me va a perdonar la cuestión, pero ¿otro congreso de cambio climático o no? Bueno, me va a perdonar la respuesta. No, este es el congreso del cambio climático. Porque el cambio climático lo que necesita es tener datos científicos y una discusión complicada y compleja sobre un fenómeno complicado y complejo. Y eso es lo que se da aquí. Aquí hay 900 investigadores de todo el mundo que cada 4 años se reúnen en un lugar distinto. Ha sido un trabajo duro para conseguir que viniera a Zaragoza este congreso y que se debate un fenómeno complicado y complejo como el cambio climático desde muchas facetas. Y también con esta idea que a lo mejor algunos, estos días me han ido preguntando varios periodistas, ¿no? Pero ¿cómo es que es necesario hablar del pasado para entender el cambio climático? ¿Cómo es que necesitamos saber algo de lo que sucedió antes para ver si los modelos del futuro funcionan? Bueno, pues no solo no es raro, sino que es la única manera en la que realmente podemos entender el cambio climático. En esto estamos en ese eslogan de, no sé exactamente el eslogan cómo es, pero es piensa en global y actúa en local. Es decir, ¿Aragón puede de verdad hacer algo frente al cambio climático o estamos hablando de algo tan inmenso y tan grande que se nos escapa a nosotros? No, yo creo que el mensaje tiene que ser optimista, porque para conseguir realmente resolver un problema, primero hay que afrontarlo y asumir que ese problema existe. Entonces, si pensamos en cómo estábamos hace 20 años y de cómo se hablaba del cambio climático, de su existencia o no, entonces, ahora es un tema que no solamente está en la mayoría de las agendas de los políticos, pobremente, pero está, pero que también está en la cabeza de los ciudadanos. Entonces, mucho hemos avanzado. Entonces, ya sabemos que tenemos un problema y ahora tenemos que pensar en cómo vamos a solucionarlo. Pero insisto que la manera de solucionarlo primero es conseguir los datos. Enseguida escuchamos las preguntas de nuestros contertulios. Me va a perdonar una cuestión relativamente prosaica, relativamente de estar de calle, de comentario de calle cuando ustedes están hablando de cosas muy importantes. Hemos empezado diciendo el programa, ¿por qué los veranos son más cálidos y no llueve tanto como antes? ¿Esto es una frase de periodistas, es una frase de conversación de pasillo, de ascensor o es una realidad? Eso es una frase que podríamos aplicar a algunas zonas del planeta, pero no a todas. El cambio climático no afecta de igual manera a todas las regiones del planeta. Es cierto que eso es así y se puede hablar con expertos en el clima o se puede hablar con mi padre, que es un agricultor de 93 años y les puede contar cómo eran los inviernos en Teruel hace 50 años. Y cómo 93 años tiene su padre. 93 años tiene mi padre. Entonces, es evidente que hay unos cambios que podemos percibir, sobre todo en la temperatura es incontestable. En la distribución de las precipitaciones es un poquito más irregular, pero eso es por donde vivimos. Vivimos en una zona mediterránea en la que una de las características es que llueve de una manera bastante irregular. A escala más global sí que parece que es evidente que en los sitios donde más llueve va a seguir lloviendo más, en los que menos llueve va a llover un poquito menos y que la distribución estacional va a cambiar. Y eso es muy importante y muy peligroso también. No es lo mismo que llueva un poquito más en invierno o en verano para la agricultura, para los recursos hídricos. Entonces, me gusta el concepto que acaba de manejar de mirar al pasado para responder al futuro, que es el concepto que nos está explicando. En ese sentido, bueno, tenemos datos históricos, evidentemente, que hablan del cambio climático, pero ¿cómo podemos anticipar el futuro? Es decir, el fin, la Antártida se deshace, Groenlandia, es que cada vez tenemos más datos de que esto es cierto, no es una fantasía que alguien se inventó.
¿En qué medida el trabajo que hacen ustedes nos va a servir para mejorar la vida en el futuro? Solo hay dos maneras de saber lo que va a pasar en el futuro. Una es esperar 50 o 100 años y ver qué es lo que ha sucedido. Entonces sabremos realmente si esta incertidumbre que tenemos de cuánto va a subir el nivel del mar entre 10 centímetros a 1,5 metros es una u otra. Sabremos si hemos superado los 1,5 grados que nos hemos propuesto en la conferencia de París de aumento de temperatura. Sabremos qué es lo que ha sucedido con los corales. Podemos esperar 50 años. Esa es una manera de hacer las cosas. Otra manera es intentar entender cuál es el proceso, cómo se están descongelando, derritiendo los casquetes glaciares. Pues podemos ver lo que está pasando ahora allí y probar un poquito cuáles son las tasas en los que ellos, cómo funcionan los modelos. La tasa en la que se está derritiendo un glaciar es esta. Pero la única manera realmente de comprobarlo es ir al pasado y ver otras veces que eso ha sucedido. Porque los casquetes de la Antártida y de Groenlandia se han derretido en otras ocasiones. La única manera en la que podemos ver cómo esto ha sucedido... Y también uno de los problemas del cambio climático es que ante, digamos, algo que sucede de una manera lineal, aumenta la temperatura, el impacto que eso tiene no es lineal. Aumenta la temperatura un poco y llega un momento en el que se sigue derritiendo un casquete glaciar, llega un momento en que cruzamos un umbral y a partir de ahí es mucho más rápido. Esos umbrales no podemos saberlos a no ser que miremos hacia el pasado. Entonces, no es que nos ayude un poco, es que es la única manera en la que realmente podemos saber, es como ¿cuándo sabemos realmente si vamos a tener más fenómenos extremos? Pues también mirando hacia el pasado, va a haber más tormentas, va a haber más sequías. Miremos otros momentos del pasado en el que hemos tenido una situación parecida a la actual. Bueno, pues Blas Valero, ¿el Congreso dura hasta qué día? Hasta el sábado. Hasta el sábado. El domingo hay excursiones para que el personal conozca el fantástico territorio de Aragón. Pues sinceramente solo podemos desearles, con toda la sinceridad del mundo, suerte, que sigan trabajando porque al fin y al cabo nos va a todos el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos. Vamos